Listo, buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy en nuestra sesión del Club de Lectura Isberia, 4 años después de haber empezado. La novela que hoy vamos a discutir es La luz que no puedes ver, del autor americano Anthony Doerr. ¿Listo? Entonces, empecemos sobre el autor. Este es un autor muy famoso, pero muy poco prolífico. Anthony Doerr estudió, si no estoy mal, historia en alguna universidad en Estados Unidos, él es de Ohio, y toda la vida ha vivido en Estados Unidos. En el 2004 saca su primera novela, se llama Sobre Grace, no sé realmente sobre qué es la novela. Y entre la primera novela y La luz que no puedes ver que es esta, saca una autobiografía y saca un par de libros, par de cuentos, par de libros sobre de cuentos que le dan una fama muy buena porque sí, se habrán fijado, creo que es algo que todos hemos señalado, la narrativa, la manera como este autor une las palabras y crea, digamos, descripciones, construye historias y la eventos uno tras otro es maravilloso, ¿no? Una de las mejores cosas que tiene este autor es el uso del lenguaje, las imágenes que junta para expresar emociones, cómo mezcla, digamos, estados del clima con estados emocionales, todo el asunto de la descripción táctil de un personaje invidente, pues hacen que él sea reconocido como una de las voces más o de las narrativas más reconocidas hoy en Estados Unidos. En el 2014 saca a la luz que no puedes ver. Fíjense que entre el 2004 y el 2014, o sea, más bien que pasan 10 años entre una novela y la otra, dice él que fue que ese libro le demoró 10 años en ser escrito. Cuenta en las entrevistas que iban en tren por ahí en el 2004-2005 y un pasajero se molestó porque el tren pasó por un túnel y él perdió la conexión de su celular. Entonces Anthony quedó como indignado pues como por la tranquilidad, o por la manera indiferente con la que la sociedad se relaciona con las telecomunicaciones. Porque él dice que le parece absurdo que una persona pues se moleste o sí, como que le exija a las luces y a las ondas algo tan, o más bien como que sea tan ciego a entender que lo que hay detrás de la telecomunicación son ondas y luces que no se pueden ver, formas de transmitir información que nosotros no percibimos, pero que están ahí, que son casi que un milagro, que son el desarrollo de años y siglos de investigación, de conocimiento sobre la realidad y que pues los usuarios deberíamos ser más, deberíamos honrar mucho más la manera como la tecnología nos ha permitido comunicarnos, ¿no? Fíjense que estas exploraciones de telecomunicaciones propias de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cómo eso después en la Guerra Fría se vuelve un arma, ¿no? La comunicación, el espionaje, el envío de datos, son los que están a la base de herramientas vitales para nosotros como son el Internet con los computadores, ¿no? Toda esa tecnología militar es la que nos ha permitido tener esta sesión virtual, por ejemplo. Entonces él dice que él decidió entonces hacer una novela en la cual se honrara ese proceso, investigó bastante y a la vez estaba visitando Europa por esos días y justo visitó Saint Malo y entendió, vio los museos, vio las conmemoraciones. Esta ciudad quedó bastante destruida después del bombardeo de los aliados y entonces a él le sorprende también ver que a pesar de que la historia le decía que 50, 60 años antes habían ocurrido bombardeos de esa magnitud, la ciudad se viera vieja igual, como que para el 2005 la ciudad no dejara un rastro de toda esa destrucción. Entonces él dijo, voy a juntar estos dos intereses que tengo, como estas ganas de hacer una novela que honre la historia de las telecomunicaciones y que se centre en mostrar cómo estas telecomunicaciones nos permiten la vida. Y también hablar de esa toma de Saint Malo y cómo los civiles la deben haber vivido, ¿no? Entonces, ahí se demora 10 años investigando. Al final del libro hay un montón de agradecimientos que muestran, pues, todas las fuentes y todo el trabajo que esta persona, que este autor tuvo que realizar para escribir este libro.
Y el resultado es bastante exitoso, ¿no? Es bastante, se ve, se nota en la lectura el conocimiento, no solo el conocimiento de historia o de mm, lenguaje para describir, por ejemplo, la experiencia invidente, sino también el conocimiento de tecnología radial. Es muy específico en ciertas cosas, sin llegar al detalle, sin llegar a ser técnico. Logra describir con detalle cómo funcionan esas telecomunicaciones y cómo suceden cosas que hoy en día son tan comunes como lo decía Claudia, ¿no? La triangulación, que es aquello que nos permite a nosotros ubicarnos o es aquello que hace que nuestros celulares tengan un GPS, ¿no? Lo que hace el GPS de nuestros celulares siempre estar triangulando con puntos cercanos de conexión. Por eso el celular siempre puede decirnos con excelente precisión dónde vamos. Si vamos en carro, hay que girarse, hay trancón, cuántas personas están en el tráfico, ¿no? Pero también hay un montón de conocimiento adicional sobre plantas, sobre animales, sobre geología, que viene acompañado o que vienen representados en Mari, este personaje que crece en un entorno científico envidiable, que es el Museo de Historia Natural de París, y que a pesar de ser una persona humilde, pues que no es parte de una clase social elevada, sino la hija de un cerrajero, tiene el privilegio de crecer mucho o de, sí, como que su identidad crezca mucho a través del museo. Entonces, pues después de 10 años, él publica este libro y es altamente exitoso, gana el premio Pulitzer la ficción de este año, el 2014 o el 2015, si no estoy mal, y lanza a este autor al estrellato como absurdamente, al punto que pues Netflix le haya comprado los derechos para hacer esta serie que salió en el 2021, si no estoy mal, que salió, bueno, recientemente ahí. Luego, en el 2021, Anthony Doerr vuelve a publicar una novela, se llama Ciudad de las Nubes. Según tengo entendido, esta novela tiene o continúa con esa estrategia de estar narrada en tiempos históricos simultáneos, digo, paralelos, sin ser simultáneos. Entonces, esta última novela habla sobre la toma de Constantinopla en 1400 y pico y a la vez sobre el mundo actual, como sobre el siglo XX y el siglo XXI. Esa no es tan exitosa, pues no ganó tanto premio ni fue tan vendida como La luz que no puedes ver, pero igual dicen que es una pues, novela que vale la pena echarle ojo. Ambas no, las tres novelas de este autor están publicadas en español, lo cual es una ventaja por si alguien quiere como explorar más sobre este autor, pues valdría la pena. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene tan poquitas novelas, ¿no? Entonces podría ser un proyecto de lectura interesante. Les voy a hablar sobre la novela y quería mostrarles esta foto de Saint Malo actualmente. Ahí la describen muy bien como un fuerte, pero uno no dimensiona realmente en qué consiste este fuerte o cuál es su atractivo. Este fuerte, ya ahorita les muestro el mapa de Francia, donde está ubicado. Es una ciudad bastante antigua, incluso desde antes de Roma, por ejemplo, antes de que el Imperio Romano llegara a esta parte de Europa. Ya esta ciudad se establecía como un punto importante de conexión, porque está a la entrada de un río, está en la punta de una península y es como puerta de entrada a todo el territorio continental de la Europa frente a Inglaterra que queda como por este lado. Fue fundada por los galos, que son los pueblos que quedaban en Francia antes de la invasión o la llegada de los romanos. Y después de que se van los romanos, pues se vuelve un punto importante para toda la expansión de la costa bretona, ¿no? Es lo que es una de las ciudades más importantes de lo que se llama la Bretaña. La Bretaña es esta región de Francia que queda frente a la isla Gran Bretaña, ¿no? Que comparten toda una historia con el Canal de la Mancha, es como se llama este pedazo de mar, que es ese espacio súper cerquita que hay entre las costas de Inglaterra y de Francia. Hoy en día, pues es una ciudad que tiene muchos edificios como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, por tener pues esta ciudad amurallada y por ser el epicentro del lugar de momentos históricos como la que vimos en la novela, que es el bombardeo en el momento en que las tropas aliadas retoman Francia. ¿Listo? Entonces hablemos de la novela. Pues se centra, como ya dijimos, en la vida de dos personajes, Marie Loh y Werner,
que se encuentran en la batalla de esta ciudad. Una de las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la lucha en Europa, termina con la toma de Berlín, pero la toma de Berlín empieza meses antes con la recuperación de Francia. Ahorita les cuento cómo fue esa recuperación de Francia. Am, y entonces estamos aquí presenciando una de las tantas batallas que demostraron que ya el proyecto nazi no iba a ser sostenible. Ya para este punto los aliados sabían que iban a ganar, lo que tenían que identificar era cómo hacerlo de la manera como más adecuada para garantizar el orden de Europa después de que Alemania cayera, ¿no? Entonces tenemos a Marie-Louise Loch, que es una adolescente ciega. Ciega no de nacimiento, sino a lo largo de su infancia, las cataratas, como veníamos diciendo, le quitan la visión. Entonces ella tiene la oportunidad de comparar la manera como se siente y navega en el mundo antes y después de perder la vista. Conserva la concepción de color, pero se concentra ante todo en el tacto, en el oído y en el olor, ¿no? Como y eso es algo que se ha documentado científicamente, las personas que tienen reducidas las habilidades de alguno de los sentidos tienden a exponenciar o a potenciar las habilidades de los otros sentidos que entran a suplir las funciones que cumple el sentido que se perdió. Entonces, por ejemplo, nuestra visión es nuestra principal manera de navegar, nuestra visión y nuestro oído, en la medida en que el oído nos da el sentido del equilibrio, y es el que nos permite como no caernos o ante el movimiento mantener nuestro centro de gravedad, y los ojos son los que nos permiten, los ojos junto a la realidad de propiocepción, como el sentido de entender dónde está mi cuerpo, hacia dónde se dirige, cuál es su extensión y sus posibilidades. Esas dos cosas son las que nos permiten movernos, ¿no? Que es navegar, saber si yo camino, cuánto me demoro en llegar o si estiro el brazo hasta dónde llego. Pero Marie, pues como no tiene eso, empieza a crear un sistema de navegación particular que la novela explora muy bien, sin entrar en detallarnos, sino simplemente mostrándonos paso a paso cómo lo hace, ¿no? Entonces Marie escapa de París cuando la ocupan los nazis y tratando de huir con esta piedra de la cual casi no hablamos, pero que es yo creo que el principal protagonista de la novela, con este diamante mágico, misterioso, fatal. Ella termina en Saint Malo, en la casa de su tío abuelo, o en la casa de su abuelo con su tío abuelo y la señora Manek, esperando a que la ocupación acabe. Y mientras tanto, ellos, gracias al equipo de radio que tenía su abuelo escondido en su casa, ayudan a la resistencia francesa transmitiendo mensajes de radio que permiten, pues, contar, como decían, como veíamos en la novela, contar noticias sobre las personas del pueblo, pero también les dan pistas, al parecer, porque no sabemos con detalle para quién iban esos mensajes, dan pistas de ubicaciones militares, así como pues da una ilusión o permite crear la idea de conexión dentro de la guerra, ¿no? Ella y Marie-Laure y Werner, que es nuestro otro personaje, por ejemplo, se encuentran al final de la novela otra vez en la frecuencia radial, antes de en la vida, como en persona, ¿no? Cosa que es muy extraña para su época, pensar que alguien se podía conocer con alguien más en 1945 sin verse y que hoy en día es nuestra realidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos conocimos por mucho tiempo antes de manera virtual a de manera presencial. Y eso es uno de los avances de las telecomunicaciones, o es algo que las telecomunicaciones nos han permitido hacer recientemente en esto. La otra parte, el otro personaje es Werner, es un soldado adolescente, un soldado que entra al ejército de Alemania por la fuerza. No es como que él quisiera ser parte del ejército alemán, él tiene dos opciones, o una más bien, ser desde los 15 años un niño minero, que era lo que le tocaba a las personas de su edad, de su ciudad de origen, de su clase social, especialmente él que es huérfano, pero que es fanático de la ingeniería. Precisamente él tiene como una facilidad para los radios y en una radio escucha el programa que emitía el abuelo de Marie-Laure sobre
sobre ciencia, ¿no? Y esta afición por la ciencia es la que le da la fortaleza a un personaje que físicamente es débil, como decían, como varios de ustedes señalaron, aunque lo suficientemente ágil como para pasar las pruebas del ejército. Fíjense que tenemos dos personajes muy atípicos para un tipo de historia de guerra. Generalmente en las guerras nos gusta ya sea el bueno, el malo o varios de los personajes tienden a ser héroes, tienden a ser personajes cuya principal función es pues solucionar, resolver, am, adelantarse, liderar algún tipo de situación problemática de la cual depende el resto de personas, ¿no? Nos gustan o tendemos a mirar como protagonistas a los grandes actores y aquí esta novela hace todo lo contrario, nos muestra cómo fue esa misma historia para dos personas con limitaciones físicas muy evidentes. Por un lado tenemos una persona invidente, que creo que yo nunca había leído una novela, además de ensayo sobre la ceguera, que tanto se centrara en un personaje invidente o que se hiciera desde la perspectiva de un personaje invidente. Y por el otro lado tenemos a pues, un personaje, un militar que ni quiere ser militar, ni tiene cuerpo de militar y que lo único que le da fortaleza es la inteligencia, ¿no? También como una proyección hacia lo que es el futuro en cuanto a sociedad. El pasado era de los fuertes, el futuro es de los que son inteligentes o de aquellos que tienen la capacidad de reponerse o de sobreponerse a las limitaciones de su propio cuerpo, a las limitaciones físicas y que a partir de la sagacidad, de la inteligencia, como es el caso de Werner, pues logran ser bastante más fuertes que el personaje que estamos acostumbrados de ver en una guerra, que es pues un tipo matón, que sería en este caso como Folheimer, que es el gigante, el amigo slash comandante que tiene Werner a lo largo de su historia. Bueno, vemos cómo Werner recorre toda Europa triangulando señales de radio, cómo este conocimiento y esta afición por la ciencia, digamos que lo salvan de servir en la guerra de otra manera, por ejemplo, de ser soldado de a pie, o de los soldados de trinchera, que eran pues, la primera línea, los que más sufrían. Esta novela tiene una narrativa episódica que todos reconocimos, que en algunos casos puede costar, sobre todo si uno no la espera y se distrae, y uno no anota, digamos, los nombres de los personajes, se le olvida un poquito cuando vuelven, por ejemplo, con Von Rumpel, que es el que está buscando la piedra. A mí me pasó en varias ocasiones que no me acordaba bien quién era él, porque pues se le aparece de vez en cuando, especialmente al principio, no es tan seguido. Pero ya cuando uno le presta mucha atención, esa narración episódica hace todo menos perderlo a uno, sino que, como lo decía, si no estoy mal, Pilar, ayuda precisamente con esa narrativa, ¿no? Tiene esta estrategia de contarme el final o contarme, empezar como media hora antes del final o 6 horitas antes del final, cuando empieza el bombardeo, y luego ir contándome desde atrás cómo llegó Marie-Laure en este bombardeo, cómo llegó Werner a este bombardeo, porque los dos están conectados y justo esa escena que es la única acción realmente que existe, que es la entrada de Von Rumpel a la casa y cómo Werner logra salvar o ayudar a Marie. Pues todo eso se nos viene cocinando, se nos viene preparando, ya con el tiempo uno entiende, ella está en esta ciudad por esto, y fíjense que ellos estaban conectados por el tema del radio. Entonces ya cuando sucede la acción, cuando sucede realmente la trama, que es, ¿será que Mari sobrevive a Von Rumpel o no? Pues ya uno tiene cargados todos estos episodios chiquitos que más lo van conectando. Los episodios también ayudan con una cuestión como del consumo que yo les he hablado mucho acá, y es que por las maneras que consumimos hoy en día, esas historias largas que nos requieren como enfocar nuestra atención por un tiempo largo en la medida que las unidades de lectura pueden ser extensas, hace que lecturas como esta se nos faciliten más, estamos más acostumbrados al contenido corto, al contenido que no pasa de los 30 40 segundos en redes sociales, entonces esta narrativa se ajusta bastante bien, ayuda también a leer, si uno, por ejemplo, no puede sentarse a pegarse una leída de seguido, sino solo puede leer en ciertos contextos, en ciertos momentos, pues estos
capitulitos cortos le dan a uno la suficiente información para continuar en la narrativa, lo dejan a uno en un punto lo suficientemente eh, emocionante para quedar en suspenso y esperar qué es lo que viene, pero le describe a uno también lo suficiente como para que uno no sienta que está en las mismas, sino que va avanzando. Se ha elogiado mucho esta característica de Dover. Se le dice que él tiene una narrativa lírica, es lo que encontré ante todo en opiniones en internet, que si uno lo lee en inglés, al parecer hay cierta musicalidad o hay cierto, sí, como uso de la, del ritmo en esas narraciones que complementan o enriquecen su lectura y que quizá en la traducción en español la perdemos. Listo, vamos a hablar del contexto histórico y qué fue lo que pasó en Francia en ese momento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es una guerra, como todas, como toda una guerra mundial, pues es una guerra que sucede en muchos frentes y que uno puede narrar desde muchas perspectivas, ¿no? La más común y la más, o la narrativa acostumbrada es la narrativa del, de Alemania, ¿no? Centrados en Alemania, que son quienes, pues, inician este Borolo. Entonces les cuento con mucha velocidad, les recuerdo, los refresco la memoria sobre el origen de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo una Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial que fue impulsada por el Imperio Austrohúngaro o que tiene su origen en los intereses expansivos de los austriacos y los húngaros de expandirse hacia los Balcanes, o lo que llamábamos antes mm, Yugoslavia, termina por joder mucho a Alemania, ¿no? Alemania se emociona con esta idea de expandir y de buscar la creación de un gobierno, una nación panalemana, pangermánica, en la cual todas las personas que tienen algún tipo de conexión con la lengua germánica vivan bajo un mismo imperio. Para inicios del siglo XX, todos estos reinos, ciudades, lugares muy importantes que se llamaban Prusia, como la reunión de un montón de pueblos de muchos orígenes étnicos, pero ante todo como de pueblos germanos, am, pues no se había logrado, ¿no? No existía un país como Francia, no existía un país como España, que eran naciones que habían logrado crear esa identidad y esa entidad política que llamamos nación muy temprano, ¿no? Entonces los alemanes siempre desean eso, pero tienen el gran problema que ellos están muy regados por ahí y que están muy mezclados con otros pueblos, con otros grupos étnicos, como los polacos, como los checoslovacos, como los yugoslavos. Entonces, es una pregunta que el pueblo alemán se hace en el siglo, a principios del siglo XX, y es como, bueno, si fuéramos a ser un pueblo basado en nuestro origen alemán, ¿cuál sería su extensión? Entonces, cuando en la Primera Guerra Mundial los austrohúngaros tratan de recuperar o dominar esos territorios o esa población germana que estaba expandida en los Balcanes, Alemania se emociona mucho y mete la cucharada y apoya un montón. Y al final, Alemania es el que más pierde, ¿no? Y ese deseo de expansión de los alemanes se ve con mucha sospecha por parte del resto de pueblos. Francia e Inglaterra lo detienen. Y como resultado, le exigen al final de la Segunda Guerra Mundial, le piden a Alemania que se restringen mucho el crecimiento de Alemania. Le permiten vivir como nación, pero no le permiten tener, por ejemplo, un ejército. Una restricción que Y el nada de Pacto de armas. Versalles pone. Wilson, alzaste la mano, cuéntame. Que no, que quería preguntarte ahí. O sea que las dos primeras guerras mundiales básicamente fueron auspiciadas por los astrohúngaros. Sí. Sí, ellos fueron los que, claro, porque ahora que dices, ese dato no lo tenía tan claro. Yo pensé que la Primera Guerra Mundial había sido diferente. Pero claro, si ahí le sembraron la semillita de expansión a los alemanes para que quedaran allá con eso otro. Y lo que estabas diciendo que también, efectivamente, no sé si ahorita, en estos días, en estos momentos, creo que no, ¿no? Porque a ellos les prohibieron tener armas Ujú. tanto el ejército como o sea, una de las consecuencias de que ellos hubieran sido los principales de la guerra mundial fue que no podían tener armas, ni Ujú. ejército ni armas. No sé Lo si eso cu- todavía.
pero pues con esta carrera armamentista que hubo y con todo, yo creo que ya están No, ellos armados. Alemania Alemania 2024, ya ellos no tienen ningún tipo de restricción. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron bastante porque como estuvieron ocupados hasta la mitad, hasta el final de la Guerra Fría, o divididos pues en las dos Alemanias, am, pues hubo mucho control sobre lo que podían hacer. Alemania en la Primera Guerra Mundial queda con un montón de sanciones. Se le culpa, a pesar de que lo empezaron los austrohúngaros, se les culpa ante todos a a los alemanes por, por haber metido tanta plata. Entonces, una de de los resultados en el Tratado de Versalles, que es el que cierra la Primera Guerra Mundial, es, bueno, pedirle a Alemania que pague, le tiene que pagar a todo el mundo y eso los hace empobrecerse, les impiden hacer, por ejemplo, armas o tener un ejército, les restringen en la cantidad de dinero que ellos pueden utilizar para la guerra y eso genera un resentimiento cultural muy importante en la Alemania para 1920. Eso se llama la República de Weimar, es el nombre que recibe Alemania entre las dos guerras. Y la República de Weimar se caracteriza por una inflación absurda. En la novela lo vemos al principio cuando ellos hablan de la cantidad de queso que se puede comprar o la cantidad o el valor de la leche. Ellos pagaban millones, millones. Hay fotos, no la puse aquí. Hay fotos en las cuales se ven cómo las personas tenían que ir al mercado y llevar el dinero en carretas llenas de billetes, de favos de billetes, para comprar pan o para comprar leche, porque esas restricciones económicas y esa imposibilidad de crear una industria militar hacen que Alemania no venda, que Alemania no tenga dinero, que Alemania no tenga la posibilidad de crecer. Y entonces los alemanes, uno de ellos, Hitler, y toda la cúpula del poder nazi, pues quieren buscar una solución política y cultural a esta situación, ¿no? Ellos de verdad que se indignan y esa indignación y esas restricciones, como se señalar a Alemania de ser el culpable, ellos dicen que además no se les cobró a los austrohúngaros tanto como a los alemanes, genera como esta sensación de querer una venganza, una retaliación. Hitler nunca estuvo de acuerdo con Versalles, con el Tratado de Versalles, y considera que se merece una renegociación o que el pueblo alemán tiene la posibilidad, el derecho de eh, ignorar. Entonces, cuando Hitler llega al poder, porque él llega al poder a través del partido nazi, que es este que empieza a reunir esa idea de que Alemania fue injustamente castigado y que toda Europa quiere acabar con Alemania en términos raciales, como que quieren destruir desde el origen esa fuerza aria a través, digamos, de la mezcla racial, a través de la que se permitan que los judíos sigan viviendo, etcétera, etcétera. Empieza a crecer como este apoyo hacia esta postura hiper mega radical que es el nazismo. Generalmente en la Segunda Guerra Mundial uno se enfoca en Berlín, en Alemania. La campaña hacia Rusia es bastante emocionante. Esta novela habla mucho al respecto, cómo se invade Polonia, Checoslovaquia. Todo ese tipo de cosas nos son las más comunes o la más común, creo yo, es la perspectiva del Holocausto, que es como todo el proyecto nazi implica una persecución y pues un genocidio hacia el pueblo judío en Europa, ¿no? Pero esta tiene una perspectiva distinta que yo nunca había visto, que es la de la Francia ocupada. Una de las cosas que sucede muy al principio de la guerra empieza como en el 38 y el 39 con la invasión de Polonia y Checoslovaquia por parte de Alemania, que al principio todos los poderes son como, bueno, que invada Austria, Austria no le molesta, los austriacos están felices con esa invasión un poquito. Polonia ya está más molesta, Checoslovaquia también, pero Polonia es como ese límite que todo el mundo le pone, le dicen, si invades Polonia te detenemos y Hitler igual invade Polonia. Entonces ya con invadido todo lo que, o la mayoría de territorios que van hacia el oriente de Alemania, o sea, hacia Rusia, Hitler quiere expandirse hacia Occidente, que es Inglaterra, que es Francia, que es España. Él tiene el apoyo de Italia, abajito suyo. Franco, que es de España, no lo apoya directamente, pero o sea, nunca pelean juntos, solo los nazis cuando bombardean Guernica.
am, pero pues tienen ese pequeño apoyito. Entonces ellos dicen, si yo venzo a Francia, ya luego solo me falta pasar el canal y atacar a los británicos y yo ya soy pues, el dueño de este continente. Entonces, el 22 de junio de 1940, los ejércitos aliados pierden una batalla llamada la Batalla de Francia contra los alemanes. En ese momento, el ejército alemán entra a París. Es una foto muy famosa esta de Hitler con sus generales frente a la Torre Eiffel y hacen desfile y se expande, ¿no? Ellos establecen un gobierno de ocupación. Francia queda dividida en dos. El norte y el occidente quedan completamente ocupados. El sur y el oriente o el suroriente va a quedar bajo un gobierno en Vichy. Vichy es una ciudad que queda por allá abajo. am, y ellos pues se exilian allá, pero al año los alemanes igual toman control. ¿Qué quiere decir? Que hacen dos cosas. Por un lado toman control y por el otro se anexan la región de Renania y Westfalia. Renania y Westfalia, vengan, se los muestro acá, son este pedacito rojo. ¿Listo? Los alemanes siempre habían querido tener este pedazo, este control de Francia, porque Renania y Westfalia, y Lorena y Alsacia, digo, Renania y Westfalia es como se llaman de este lado, y del lado francés se llaman Lorena y Alsacia, tienen una, como lo dice acá, como una zona de población alemana muy importante. Muchos alemanes pues, viven ahí. Entonces ellos consideran que eso es parte de Alemania. Entonces toman, se anexan esto, quieren decir que hacen esto parte del territorio alemán y obligan a todas las personas que viven ahí a comportarse como alemanes. Por ejemplo, reclutan de ahí a todos los jóvenes para ir a la guerra y ocupan, es decir, mantienen las principales ciudades bajo el yugo militar esta zona. La zona del sur es donde se va el gobierno se va a Vichy, pero los italianos se les meten por acá y finalmente los alemanes terminan ocupando toda Francia. Con la Francia ocupada, pues los aliados se preocupan mucho porque los aliados eran principalmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, pero Estados Unidos está geográficamente muy lejos para apoyar. Entonces Inglaterra queda además como con este canal de la Mancha, que es esta conexión que ellos tienen, como con el enemigo al frente. Para ubicarnos, vean, aquí está París, si se fijan. Saint-Malo queda en este pedacito, en esta entrada, mientras que Normandía, el día D, es esta costa. Fíjense que están cerquita y son parte de la misma campaña. Alemania crea esta zona militar literal o muro del Atlántico, que consiste en agarrar todas estas ciudades, puertos y fortalecerlas de modo que se impida la llegada, la entrada naval de los ingleses y los americanos a Francia. Ellos saben que si cortan, digamos, los puertos y la comunicación que ellos tienen, la resistencia francesa, o sea, las personas dentro de Francia que no están de acuerdo con la toma la ocupación alemana y que se podrían juntar para luchar en contra del ejército alemán, de modo que, digamos, pudieran liberar a Francia desde adentro, pues la mejor manera es mantenerlos aislados de cualquier apoyo que tengan en el exterior y para eso ellos cierran completamente el acceso marítimo a Francia. Saint-Malo es uno de esos accesos marítimos porque en Saint-Malo además hay un puerto que permite la entrada rápida y llegar a París o a ciudades más importantes al centro del continente en Francia. Desde ahí que sea tan importante como esta ciudad y esta batalla que se ve ahí, así como este momento de toma. Fíjense que la invasión empieza entre 1940 y termina en 1944. Francia dura 4 años bajo la toma alemana, que eso es lo que uno lo ve así en la novela, ¿no? Ella dura como 3, 4 años en Saint-Malo esperando a ver qué pasa. Esa ocupación implicó, además de todos los crímenes de guerra que vimos, el holocausto, el buscar a los judíos, también implica, digamos, la explotación de todos los recursos que tenía Francia para ese momento, de sus riquezas, de todo lo que los franceses tenían para financiar el aparato de guerra alemán. Finalmente, pues a los alemanes, ellos siguen ampliando por acá, y ellos, mientras
conquistan el oriente y tratan de continuar para luchar contra Inglaterra. Digo, en Occidente, en el Oriente, ellos están tratando de invadir Rusia, que es la parte que Werner va hasta Kiev, que es Ucrania, que va por Viena y etcétera. Pero allá contra los rusos les va muy mal por el clima, porque los rusos tienen mejores herramientas para luchar, o un sistema, digamos, el gobierno comunista permite crear un ejército mucho más fuerte y más rápido. Entonces los alemanes empiezan a perder por allá y cuando los aliados se dan cuenta que los alemanes están debilitados, 4 años después de la invasión, es que ellos llegan al día D, a Normandía. Normandía es el 4 de junio, 6 de junio, como nos dijo Claudia, mientras que esta guerra es para agosto-septiembre. ¿Listo? El 24 de agosto ya finalmente los aliados entran a París y cuando entran a París y sacan al ejército francés y vuelven a izar la bandera francesa pues, en París, se considera que ya se retoma toda Francia, a pesar de que hay ciudades que quedan igual todavía controladas y que ellos tienen que ir sacando de a poquitos. La batalla de Saint-Malo, fíjense que hay fotos, voy a ponerle el zoom porque esta foto es impresionante. Esta foto es tomada del bombardeo de la ciudad. Fíjense lo impresionante que es. Am, la descripción, creo yo, es así como yo me la imaginaba. Casitas con llenas de, ¿cómo es que decía en la novela? Que nunca había visto tantas chimeneas, ni siquiera en Berlín. Todas estas casas fueron las que fueron destruidas. Fíjense aquí se ve cómo este fue un bombardeo pues, aéreo que destruyó gran parte de la ciudad. Si uno mira la foto completa, pues van a darse cuenta que casi no queda nada de la ciudad. Esta batalla dura entre el 4 de agosto y el 2 de septiembre, eso es un mes casi que entero. ¿En qué consiste? Como la novela nos lo muestra, pues para tomar esta ciudad toca sacar a los alemanes. Pero los alemanes precisamente invadieron esta ciudad porque esta ciudad está, como les mostraba, a la entrada de ese río y permite el transporte de muchos materiales y la entrada y salida de muchos recursos al continente. Entonces los alemanes de una la utilizan dentro de ese plan que se llama la barrera o la pared atlántica, la fortifican un montón, le ponen este aparato antiaéreo en el Hotel de las Abejas, del que habla al principio de la novela cuando Werner está con Polheimer y estalla todo. Am, y los aliados dicen, pues toca sacar a los alemanes, tomar control del puerto y empezar a usar este puerto para meter. Y la mejor manera de asediar esta fortificación, pues no es por playa, una invasión por playa va a ser imposible. ¿Se acuerdan que ahí estaban las minas? Toca una invasión aérea porque también pues por tierra no hay. Eso, Saint Malo antes era, ya les muestro, antes era una isla, solo que se terminó uniendo a través de estos puentes al sur. Pero entonces, pues no hay manera de llegar a una isla o este tipo de península de manera terrestre, entonces toca aéreo. Las fuerzas aéreas eran ante todo norteamericanas, con apoyo en inglés, pero ante todo fueron americanos los que la ejecutaron. Los aliados bombardean durante un mes hasta que por fin logran hacer rendirse a los que lo habían tomado. Había otro enclave, como un castillito más cerca, que se demoró como otra semanita más en caer, que es donde quedan los últimos pedazos del ejército alemán. Pero después de que recuperan Saint-Malo, los aliados entran y la ciudad queda tan destruida, el puerto queda tan vuelto nada, que igual no la pueden usar. Es decir, esa batalla solo logra sacar a los alemanes de la ciudad, pero no representa realmente un avance en términos de la recuperación de Francia, más allá de ser que liberaron esa ciudad, es decir, no permite ser la entrada a Francia. Sin embargo, pues ya desde Normandía ya ellos habían recuperado bastante terreno y desde Normandía llegan a París más rápido que desde Saint-Malo. ¿Listo? Desde eso es lo que nosotros estamos viendo, toda esa es la campaña y toda la vida que estamos explorando y que es el contexto histórico que está detrás de esta novela. Siento que la novela es bastante precisa eh, a la hora de exponer cómo suceden estas guerras. Siento que uno tiene por lo menos yo,
como que toda la vida que he leído literatura de guerra y que he estudiado la guerra, me sorprende pensar cómo, por ejemplo, uno termina coloreando todo un país como si fuera Alemania, cuando la verdad la ocupación implicaba estar en las principales ciudades y controlar ciertas cosas. No es como que los alemanes realmente tuvieran control de todo el territorio. Y como ganar una que otra ciudad te implica como el retroceso gigante de los militares. Entonces, esta novela vista desde el punto de vista civil es diciente, porque fíjense que pasan 4 años de ellos ocupados, 4 años en los cuales tienen un montón de restricciones, vigilancia y tales, pero 4 años en los que la gente tiene que seguir haciendo sus vidas, los panaderos tienen que seguir haciendo pan, el joyero y el perfumero siguen trabajando, am, los museos algo tienen que hacer durante ese tiempo, ¿no? Entonces nos muestran que las guerras son periodos de pequeñas batallas, unas tras otras, y mientras tanto, mientras el tiempo sucede entre una que otra batalla, como las personas que habitan cierto territorio tienen que ajustarse a seguir órdenes de un lado o del otro, esperando a ver quién realmente toma el control hasta el final. Aparte de este tema, o con la excusa de hablar de este periodo de la historia de Europa, como de ofrecer una nueva perspectiva, una perspectiva, ¿cómo decirlo? Como adicional a todas las narrativas que hemos tenido, como que coincido con muchas personas cuando dicen que el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema que no gusta, o es un tema difícil de leer, porque pues, ya lo hemos leído bastante, ¿no? Y como que no hay ninguna lectura nueva que nos vaya a contar algo distinto. En todo caso, pues esta es una novela nueva que nos ofrece una perspectiva innovadora. Y lo que le da la perspectiva innovadora es qué cosas decide eh, señalar o sobre las cuales decide profundizar el autor. Hay varias oportunidades en las cuales se nos presentan temas normales o recurrentes, más bien, de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, cuando él va a visitar la casa de Frederick, de su amigo de la escuela, que es un niño rico, y que él se da cuenta que en el edificio vive una mujer judía, que solo sabemos por medio de la indicación que ella tenía una estrella amarilla cosida en el pecho. Y nunca más se nos habla de los judíos, nunca más se nos dice nada al respecto del holocausto. Am, y la novela no se engancha en esas cosas, se engancha en otras cosas que quizá nosotros no habríamos visto en otras novelas. La primera y más importante es la perspectiva del soldado nazi. Por ahí leía que Dover opinaba o opina que cuando él escribió este libro, todas las novelas sobre la ocupación francesa y cómo se liberó tienden a presentar al soldado nazi como el malo, 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 y al revolucionario o a la resistencia francesa como los buenos que salvaron a Francia de el yugo alemán. Y esta novela nos ofrece una perspectiva mucho más mm, intermedia, en la cual el soldado alemán pues no está haciendo eso por una convicción profunda, sino porque pues eran adolescentes que no tenían nada más que hacer, ¿no? Nos muestra cómo el ejército nace, es un ejército construido a partir de adolescentes, ante todo. Nos habla de esta manera tan impresionantemente efectiva que el ejército nazi tuvo de reclutar a la gente, que fue a través de las juventudes hitlerianas. Acuérdense que a ellos los llevan a todos los niños de la mina, los llevan a este ejercicio, que es un ejercicio de adoctrinamiento muy impresionante, a través de actividades como las que hacen los scouts. A ellos los terminan, y un montón de grupos de juveniles que empiezan a surgir en Europa en ese siglo, en ese momento del siglo, ellos logran crear una fuerza militar desde abajo, sin que ellos tengan que unirse realmente al ejército desde el principio. Ahora sí, después de cierta edad, ellos tienen que elegir si unirse al ejército, que es casi un honor, o trabajar en las minas. Los niños huérfanos, pues hacían parte de esa clase trabajadora que sostenía realmente al ejército alemán. Entonces, pues esta perspectiva desde el soldado alemán es bastante innovadora, porque no nos muestra que ellos hayan sido unas gentes malvadas, que realmente ellos hayan querido. Todos, pues, así hayan sido parte de estos grupos de adoctrinamiento, pues también tenían a personas con sus emociones, con sus opiniones, y que el momento histórico no les permitió hacer otra cosa sino eso. Werner no tiene otra opción, de hecho, irse al ejército es su salvación, para no irse a las minas y a morir como murió su padre, ¿no? Y tiene la fortuna de ser blanco.
blanco y casi que albino, lo cual le permite pasar todos esos filtros raciales que hay detrás del proyecto. Sin embargo, la novela no nos deja de presentar nazis como nos gustan, como nazis profundamente oscuros o esos personajes nazis como el verdadero malvado, que está en este caso en Von Rumpel, que es un jefe del ejército que tampoco es un estratega militar, él tiene una condecoración, un título, un cargo militar determinado por exclusivamente su función a la hora de robar tesoros, ¿no? Y que necesita tener ese cargo militar para tener autoridad. Pero también es una perspectiva de un malo nazi distinta, no es el estratega, no es el comandante militar, no es el que manda a la gente en la línea, en la primera línea, como en las trincheras, sino es una persona que está buscando ante todo un beneficio personal, que es sobrevivir al cáncer que lo tiene, ¿no? Y que él piensa que en esta piedra es donde está la solución y que le importa la piedra por eso, no le importa la piedra por su misión con el ejército nazi. A su vez, la novela nos muestra con pequeños detalles cómo este ejército que crece de una manera tan gloriosa, como tan expandido, que logra captar a tanto adolescente, como al final ya se está degradando, ¿no? Entonces nos muestran que las últimas generaciones que entran a la escuela ya no tienen los uniformes tan bonitos o con materiales tan lujosos, o también nos muestra que como decían ustedes, a Werner toca aumentarle la edad para que sea legal que se vaya al campo de batalla, como ellos no están preparados para muchas cosas, como la verdad entre ellos lo único que hacen es como incentivarles la violencia y atizarles esa parte de su realidad como sobrevivencia, supervivencia entre todos, como la mejor estrategia para ser los ganadores, pero que en el fondo ninguno de ellos cree en eso. Wilson, cuénteme. Que me hiciste acordar de un pasaje ahí bonito también que yo dije, ve, es una pendejada, pero ahora que dices de los uniformes y eso, que las reclutaban para hacer medias Ujú. y que hacían muchas medias y muchas medias que quién sabe para qué era, pues era para todos los muchachos, pero el fondo de eso es que es un negocio redondo la guerra, ¿no? Una guerra, La sí. guerra es un negocio para todo y en una pendeja, medias, pues tenía que hacer medias para todo el ejército y para, o sea, en lugar de utilizarlo como para que fuera una industria para el bien, se utilizó para una industria para desmejorar. Y como además, hablando del papel de las mujeres, como las mujeres son una fuerza impresionante en cualquier caso de guerra, porque son las que quedan en Total. casa sosteniendo la economía, Ajá. ¿sí? Sosteniendo los cultivos, sosteniendo a toda esta gente, mientras los hombres van y mueren jóvenes, ¿no? Y ahí lo dicen en el último capítulo, cuando ya hablan de Marie Lori, en la actualidad, dice una frase como, mentiras, de Marie o de Juta, ya no me acuerdo cuál de las dos, que dice como las demás viudas de la guerra, ella no quiere hacer de su vida un trauma, ¿no? Ella no quiere construir su identidad a partir del trauma de todo lo que pasó, pero pues los militares se murieron y chao, no los enterraron, los descuartizaron, vendieron su ropa, quién sabe, pero se murieron. El trauma quedó en las personas que quedaron, que ante todo son las mujeres y las personas y los viejos mayores, los adultos mayores que no van a la guerra, porque en ellos es que queda toda la carga económica de sostener el país y sostener un país que esté en guerra, que implica mucha plata, ¿no? Otro tema muy chévere es la exploración de los sentidos. Ya lo hemos dicho muchas veces y es algo que creo que es de las principales virtudes del texto y es centrarnos en un personaje invidente para que nos diga, bueno, ¿qué oportunidades hay para pensar en eso? Yo entiendo la pregunta de Wilson de, bueno, ¿y quién es el que narra? ¿Será que esta persona está viendo o no está viendo? ¿Es una narración en primera persona o es en tercera? Y es una mezcla. Hoy en día la, las técnicas literarias nos permiten narrar como una suerte de narrador omnisciente que es capaz incluso de entrar a la mente de los personajes para describirnos. Y esta manera tan preciosa
de escribir a través de los olores, de los colores, de las texturas, le expande a uno mucho la imaginación. ¿Quién sabe si es así? Es decir, si eso es el resultado puro de la imaginación del autor o si, o si tiene que ver o tiene algún tipo de feedback o de insight, como de mención o ayuda de alguien invidente. Pero la manera en que lo describe creo que es impresionante. A mí, uno de mis principales miedos en la vida es quedarme ciego. Siento que mis ojos y mi visión y mi relación, digamos, con la lectura depende exclusivamente de que yo veo bien, ¿no? Y todo lo que a mí me hace feliz es porque yo lo puedo ver. Y esta novela me tranquilizó un poco, porque yo sí me imagino la ceguera como un aislamiento muy impresionante, ¿no? Como que yo sería incapaz realmente de moverme si no puedo ver las cosas. Y la novela muestra que no, que se puede, un montón. Wilson, cuénteme, de nuevo alzo la mano. Hay, hay un aporte, sí, un Ujú, aporte ahí. Ahora que estamos dados al ejercicio y a recuperar forma física, hay una clase de balance, se llama, ujú, y lo ponen a uno a cerrar los ojos y camine al borde de una colchoneta y ujú, vea lo que es realmente usted olvidar cómo se camina. O sea, vaya hacia atrás, vaya hacia adelante con los ojos cerrados. Y ujú, ahí usted, porque eso es algo que tiene el libro, la sensación, ella alcanzaba a escuchar el caer la bomba a kilómetros o el sonido que ocasionaba la ballena o le traía esas ondas sonoras a kilómetros de distancia. Y ujú. a uno lo ponen a caminar dos, tres pasitas ahí y queda perdidísimo, queda que el equilibrio, todo, todo. Es impresionante esa forma de aceptar esa discapacidad y sobrellevarla. Me parece genial. Sí, es impresionante. A mí se me hace de las mayores virtudes de esta novela. Gracias, Wilson, por ese detalle. Sí, piénsenlo. ¿Qué tan dependientes son ustedes de la vista? Aristóteles dice que aquello que nos hace humanos es nuestra curiosidad y que eso se demuestra en cómo nos gusta ver, como nuestro principal sentido es la vista porque es el que nos permite captar más información sobre el mundo en menos cantidad de tiempo. Entonces es una perspectiva muy chévere que tiene la novela. Otro tema chévere es la ciencia y la tecnología de la guerra, lo que les decía al principio. Nuestra tecnología, el Internet, los satélites, la telecomunicación, la energía nuclear, los teléfonos celulares, todo ese tipo de información, todo ese tipo de tecnología es posible hoy en día porque la tecnología de guerra nos llevó a ese impulso. Eso es algo supremamente paradójico para el siglo XX pensar que la cuarta revolución industrial, que es esta por la cual vivimos, es esta revolución tecnológica del siglo XXI, es el resultado de las guerras del siglo XX. Am, También a mí me parece impresionante cómo hay ciertas cosas de la vida moderna que uno no se imagina que existieran con tanto detalle, o uno tiene esa idea de que en el pasado la gente todo era muy rústico, pero fíjense de la cantidad de radios que tenía esta gente, hablan de enchufes, de lámparas, de fonógrafos, de radios, son personas que ya están acostumbradas a la electricidad, son personas que ya tienen braille, libros impresos en braille, o sea, la tecnología de hace 100 años ya era bastante impresionante, bastante cercana a la nuestra. A pesar de que nosotros sintamos que nuestra tecnología ha avanzado un montón, pues ya ellos estaban transportando información por el aire, que es lo que hacemos nosotros hoy en día cuando llamamos por el celular o cuando usamos internet satelital o internet en general, que es como mandar información a través de pequeñas señales. Y esa habilidad que tenemos de domesticar la luz, domesticar los rayos, está detrás del motivo de esta novela y es la que permite como una conexión muy bonita. Tanto Mari como Werner comparten algo fundamental y es una afición a algo científico. María a los moluscos y a los animales por el museo y Werner a las radios, a la física y a las ondas por lo que escuchó en la radio. Y ambos hacen eso parte de su identidad como fundamental en su comprensión del mundo, de acuerdo con lo que sea Adriana, como nos logran describir estos personajes, es impresionante, ¿no?
Entonces ellos comparten esa cosa súper fundamental y es esa afición, es esa habilidad, es ese conocimiento, es ese fe que se le tiene por ejemplo, que Mari le tiene a la literatura, en lo que les permite salvarse. Y esa conexión tan especial que ellos tienen con la tecnología es lo que construye redes, ¿no? Piénsense una humanidad sin internet, piénsense una humanidad sin telecomunicaciones. Ya eso es parte de quienes somos. De hecho, por eso incluso las guerras ya no se luchan casi que en el campo de batalla, sino en otras áreas, en redes sociales o con tecnología que permite otras cosas, ¿no? Y para terminar, otros temas impresionantes de la vida común en tiempos de guerra, cómo hacía la gente del común, las monjas, los huérfanos, los panaderos, los arquitectos, los porteros del museo. Esta foto es del Museo de la Historia Nacional, Natural de París, que es donde trabaja el papá de Marie, donde ella termina trabajando después, ¿no? Nos habla de una perspectiva distinta, va más allá de los héroes, va más allá de los protagonistas bélicos y se centra en la vida común y corriente de ellos. Am, en alguna parte de la novela, pero no recuerdo cuál es, se hace un énfasis, o Mari se pregunta muchas veces como qué hace la gente en la guerra, como que habrán visto. Ella habla cuando está en la segunda, en la vieja, como a la gente de mi generación, y yo la veo y me pregunto, ¿qué hicieron mientras caían las bombas? ¿En qué pensaban? ¿A qué se aferraron? ¿Qué miedo sintieron? ¿Qué cosas perdieron en la guerra? Y la verdad es que pues, las consecuencias de la guerra quedan es en los que quedan, ganen o pierdan, sino en los que sobrevivan a la guerra. Otro tema que ya les había mencionado es el poder de la literatura. Cien mil leguas bajo viaje submarino es la representación del poder de la literatura entre la tragedia. Es lo que les permite a ellos dos conectarse. Mari hace un rito muy importante que es leer al vacío. Y eso es una cosa que sucede como que la literatura nos ha mostrado muchas veces cómo la resistencia se hace a partir de la futilidad o de ejercicios repetitivos que parecen bobos. Recuerden, no sé si recuerden, pero la Odisea, que es esta de las primeras, que yo les he hablado bastante de esta épica griega, que habla sobre cómo después de la guerra Ulises u Odiseo eh, la tiene difícil para volver a Ítaca, donde está su esposa, después de invadir Troya. Y entonces, una de estas escenas súper icónicas de la literatura sucede en esa épica de parte de Penélope. Penélope es la esposa de Odiseo y ella confía en que su esposo va a volver. Con el tiempo, cuando ya pasan 10 años, que su esposo está allá y que no hay noticias, ella empieza a recibir pretendientes. Penélope es pues, una reina, una princesa de su ciudad, la jefe, y ella con el que esté en el trono, pues con el que esté en el lecho va a tener poder. Entonces le empiezan a buscar muchos hombres y ella establece una promesa. Ella dice que ella está tejiendo una colcha y que en el momento en que ella deje de tejerla, cuando ella termine de tejer la colcha, ella se va a casar con otro hombre. Entonces ella lo que hace durante el día es tejer y teje y teje y teje. Y en la noche cuando nadie la está viendo, deshace todo lo que ella ha tejido para en el día volver a empezar. Y esos actos en medio de la guerra, esos actos en medio de esos actos que no tienen como ningún resultado, Mari le habla a la radio y lee la novela que se había prometido leer con su tío solo para llenar el tiempo muerto que ella está encerrada en ese ático esperando a que el alemán haga algo, son las que le permiten vivir. Y es el arte, es la dedicación, la facilidad con la que nuestro cerebro humano se concentra en una actividad y se dedica completamente a esa actividad, lo que le permite a ella sobrevivir y lo que le da fuerza y la conexión con el resto de la humanidad. También como esta y como esta, sí, es lo que decía Harari, como nuestra habilidad de inventar mundos, es nuestra habilidad de encontrar soluciones, de resolver cosas, de salir de encrucijadas que creemos que son mortales. Gracias a esto, acuérdense que Polheimer y Werner
están enterrados en ese sótano, ya se murió Bernd, ya se tomaron toda esa agua picha y ellos ya están a punto de dejarse morir. Se van a dejar morir, ya saben que les queda una batería y unas balas para dispararse. Y es cuando Folkheimer escucha la música Claro de Luna por el radio que él decide actuar, que decide hacer algo que pudieron haber hecho 4 días antes, y es tumbar, abrir ese, ese sótano a punta de granadas. Y hay algo ahí, hay algo en la literatura, hay algo en la belleza, hay algo en la posibilidad de vivir, en la posibilidad de pensar un mundo mejor, que esto que está detrás de la literatura y del arte, lo que le da fuerzas para seguir viviendo. Que está muy conectado con estas otras perspectivas que hemos visto en la literatura y en el cine sobre la Segunda Guerra Mundial, la que mencionaba mucho de La vida es bella, por ejemplo. Es de eso mismo, es esa idea de la ficción a mí me permite alejarme, decorar, mirar para otro lado cuando la realidad es muy difícil. Y eso es lo que nos mantiene como especie. Y finalmente está el misterio de la geología. Siento que esa es una cosita que se olvida, quizá porque nosotros no tenemos una relación ya con las piedras como las se tenía antes, pero pues piensen que muchas de las cosas que podemos hacer de nuestra energía, de nuestro sistema económico, de lo que nos permite comunicarnos, depende de lo que hay en la Tierra, ¿no? Nuestros celulares tienen baterías de litio y los chips de nuestros computadores tienen oro y otros metales raros que son los que permiten las conexiones rápidas. Y el petróleo es lo que le da la fuerza a la economía. Y todo eso está en el centro de la Tierra. Entonces hay algo misterioso, hay algo maravilloso, hay algo mágico con esa relación que tenemos con el mundo debajo de nuestros pies. Y aquí aparece representado en el mar en llamas, que es esta piedra preciosa que quiero preguntarles ya para cerrar, si ustedes entienden en qué termina. Mari termina siendo tan vieja porque logra quedarse con la piedra o por ser ella la que devuelve la piedra en el agua. Em, ¿Será que recibe el apoyo de la diosa o cómo interpretan ustedes ese fin? Eso sería por ahora el texto. Muchas gracias por esta lectura. Me pareció bastante enriquecedora y no sé si quieran agregar algo. De pronto, si me quieran decir qué piensan del final. Rubiela, cuenta. Álvaro, tal vez ligado con esta parte final que tú mencionas, y que lo hablábamos con Nana ahora que tuvimos la oportunidad de en Toronto visitar el Museo de Arte e Historia, en el que había una exposición y habían esculturas con el símbolo nazi. Ujú. E incluso Nana no se quiso tomar la foto precisamente porque recordaba esa parte en el que, y la novela lo narra en varios capítulos de esa ambición de los alemanes de quedarse con toda la obra, con el arte, con las piedras preciosas de Francia, porque Francia pues siempre ha sido pues muy rica en toda esa arte. Entonces, tal vez en los otros temas de la novela aportaría eso, ¿no? Que ellos nos narran ahí esa ambición de cogerse la riqueza de otra nación, no solamente de acabarla como nación, sino de quedarse con los tesoros. De Eh, despojarla, ¿no? Como de Sí, quitarle todo. sí, exacto. Y para eso pues la marcaban. Tal vez ahorita ya Adri complementa el tema. Yo entendí de la novela que Mari la deja ya en la gruta, en el océano, la devuelve al mar y Ujú. ahí como que termina esa misticidad, ¿no? Lo místico de si era algo bueno o si generaba desgracia. Entonces creo que ya la devuelve al mar y ahí rompe ese hechizo. Lo entendí de esa manera. ¿Qué piensa Adriana? Bueno, eh, yo creo que Mari, pues desde el inicio le cuentan toda la historia acerca de la piedra y que finalmente había llegado a una persona y que esa persona no se había deshecho
y que a pesar de que toda su gente y todas las personas alrededor habían muerto, su ambición por la piedra no había permitido que él se deshiciera de la piedra. Entonces, durante todo el libro ella, en esos momentos cuando ella tiene la piedra, hace esa reflexión, inclusive antes de ir a dejar la piedra ya como en esa entrada del agua, eh, ella dice que ella tiene que ir con Etienne y tiene que dejar en el mar el, el diamante, porque ella está convencida que tiene un poder místico, pero que ella no se va a quedar con la piedra. O sea, ahí hay un tema de, a pesar de que es muy valiosa, a pesar de que todo el mundo la quiere, pues hace más daño. Entonces yo la tengo que devolver al mar, la tengo que volver a la tierra para no quedarme con ella. Y creo que eso lo hace. Lo que pasa es que, claro, al darle la llave a Werner, pues le da la opción de que él vaya y la busque, a pesar de que él jamás supo que ahí había un diamante. Entonces él va y busca la casa, la abre y el diamante se desaparece. Ujú. Pero sí me pareció muy bonito. El tema ahí de apoderarse de, de todas las cosas bonitas, de la cultura, del arte, también es un tema de expropiar a las personas de su identidad, de sus creencias, porque el arte es una forma de plasmarlo, sea en pintura, sea en canciones, sea en libros. Ujú. Es plasmar la cultura, es plasmar las creencias, es plasmar lo que es un pueblo o las creencias de un pueblo. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que hizo en la Segunda Guerra Mundial, que se trató de hacer con los judíos y que se trataron de hacer con otros países en menor o mayor escala, Ujú. con la cultura, quitando el arte, destruyendo museos, dejando solamente lo que a los alemanes les parecía que valía la pena mantener porque iba a favor de su plan de tener una humanidad o una raza superior a los demás y de tener esa raza para todo el mundo. Entonces, claro, es un poco chocante y uno en los museos siempre se encuentra con las estatuas destruidas, con las marcas de la cruz que representa a las milicias hitlerianas, Ujú. pero hay momentos en que uno dice, mira, esta Buda, por ejemplo, o esta estatua de bronce que es hermosa, pues tiene en el centro una marca hitleriana, demostrándonos y llevándonos a ese momento en la vida donde no fue, valió más el ego y creernos mejores que otros que respetar las diferencias de los demás. Ujú. Ese es como mi aporte. Tu reflexión. Listo, muchas gracias.